Too far away to hold me. You know I'm the one who put you out there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Live without me. You know I'm the one who put you out there. And someone thinking you could live. What if we start to drive? What if we close our eyes? Speeding through red lights into paradise. Cause we've no time for getting old. What a body and some souls. Cross our fingers, here we go. Oh, oh, oh. And when the lights start flashing like a photo booth, and the stars exploding, we'll be fireproof. My youth is yours, tripping on stars and waterfalls. My youth is yours, run away now with rabbits. My youth is yours, the truth's a lie. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de MVP. Hoy tampoco está Chris como de costumbre, así que bueno, espero que la gente me soporte a mí. Pero más importante, tenemos una invitada internacional. Creo que sos la primera invitada fuera de Argentina, Mona. Así que felicitaciones, bienvenida y muchísimas gracias por venir. Y muchísimas gracias, Pablito Peralta, que ya has pasado por el programa y justamente nos recomendaste e invitaste a Mona para que venga al programa. Así que muchas gracias por pensar en nosotros y estamos muy contentos de tenerlos acá, o estoy muy contento de tenerlos acá. Voy a empezar a charlando un poquito con Pablito, que ya pasó por acá, ya conoce la dinámica, y después la idea es darle un poquito más de atención a Mona, que me vas a ayudar a entrevistarla y a hacerle preguntas, vos que las conoces un poquito más. Mona está acá en bajo el conceptual Córdoba Bici Summit, que es el foro de inversión, así que bueno, aprovechamos la oportunidad. Pablito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad que un lujo y qué bueno que tengamos una invitada internacional. Y empezamos quizás pues el primer capítulo de varios. Es un hito y esperemos que se repita, así que muy contentos con esta oportunidad. Muchísimas gracias, Mona, por estar acá. No, a vosotros de verdad, o sea, un placer verdadero. Bueno, les voy a poner en contexto a la gente. Mona es de Finlandia, pero vive hace bastante en España, entonces su español es mejor que nuestro inglés y ni hablar que nuestro finlandés. No, pero bueno, muy interesante el recorrido. Has pasado por muchos países como China, México, Estados Unidos, Singapur creo que también. Así que bueno, muchísimos más viajes que nosotros por lo menos. Seguro. Y muchas gracias por hacer el esfuerzo de hablar en español. ¿Pudiste ver alguno de los videos que te mandó Pablito? Del programa.
Sí, he visto algunos, pero el último no lo vi. No, está bien, está bien. Vos tenés que decir que sí, con eso ya alcanza. Perdona. Pero no es muy sincera, entonces Sí. al principio le preguntaste y... Tenés que mentir un poco más, Mona, acá no hay problema. Nadie va a chequear Perdón. ningún dato acá, así que vos tranquila. Pero Si vas a preguntar algunas preguntas como puntuales, no vas a saber nada, ¿sabes? Entonces es mejor mostrar las cartas y decir que, perdona, pero la última no. está muy no bien, la está vi. muy bien. Más vale la honestidad y no agarrar la guitarra. era para romper el hielo, igual le pregunta como para... Totalmente era claro. para desestructurar. Acá nadie nos está viendo, así que vos tranquila. Esto después se edita todo. Pero bueno, ahí justamente voy a intentar, Mona, resumir tu currículum, digamos. Sí. Y la idea es después preguntarte un poco quién sos o a qué te dedicas. Mona estudió negocios internacionales, una especie de business administration o de administración de empresas y también finanzas. Vi que estuviste haciendo algunos estudios en China, en Sí. Monterrey, también en México, después estuviste en Nueva York. Incluso tuviste un paso por FIDE, que hacíamos un recuerdo con Pablito, que es donde nos conocimos en FIDE, más o menos en 2019, no sé en qué año. ¿Antes o Puede después? ser antes, me parece. Claro, Yo en 2017. 19 no estaba yo en FIDE. Entonces fue 2017, claro, fue antes de que llegue Mona incluso. Claro. Así que bueno, nos conocimos en FIDE, los tres pasamos por FIDE, tuvimos algún contacto ahí. Y bueno, y después entraste un poco ya más en el mundo, por así decirlo, del VC. Pasaste por distintas, aceleradoras, fondos y también incluso consultoría. Entonces, la idea es un poco ahora que nos cuentes vos quién sos y qué estás haciendo. Sí, es una pregunta complicada, ¿eh? Es que la idea era eso, que no te sí. definas con un título ni con una nacionalidad, sino un poco más profundo de... Sí, o sea, de verdad, hace como 13 años ya que estoy fuera de Finlandia. Y antes que me fui, tuve un background bastante fuerte en deporte, más que nada en gimnasia. Y, o sea, yo empecé cuando era chica, o sea, súper chiquita, y después tuve mi propio equipo. Y estuve con ellos 4 o 5 años, fuimos los campeonatos de Finlandia y eso fue la meta en todos los seasons. O sea, todos los veces cuando empecemos a entrenar otra vez para los campeonatos fue la meta. Y al final lo logramos, tuve 17 años, o sea, chiquita, y en este momento sabía que quiero montar algo más allá. O sea, bien, tengo 7 chicas, o sea, bien controlado, o sea, hacemos a tope, entrenamos seguramente más que nadie, yo creo. Pero en lo mismo tiempo sabía que si podemos hacer esto ahora, o sea, ¿qué puede ser más allá? Pero en lo mismo tiempo sabía que eso fue mi pasión, ¿sabes? O sea, no hice nada como la gimnasia, o sea, era mi todo, o sea, todo de todo. Ni vacaciones ni nada, o sea, entrenemos durante de los fines y vacaciones siempre. Entonces sabía que me va a costar mucho para encontrar una cosa que es tan... Sí, que sientas tanta pasión o te apasione tanto, mejor dicho, como Es- el deporte y la gimnasia. Eso, De hecho, hay muchas comparaciones entre los deportistas de élite y los emprendimientos. Puede ser Sí. por lo que sea liderazgo, trabajo en equipo, manejo del estrés, por así decirlo, o Resiliencia. autoexigencia. Claro, resiliencia, decir, che, voy a fracasar. Bueno, justo hay una frase que decían, los Yankees, o sea, los jugadores de béisbol son todos perdedores porque Sí. tienen un 30% de acierto, en el sentido del 70% de los bateos lo erran, y si le pegas el 30 ya sos top de los mejores. claro. Entonces tiene un poco que ver eso, resiliencia o aversión al fracaso, por así decirlo. En eso, bueno, ¿cómo lo contrapolás o lo traspolás, digamos, al mundo de las startups? Sí, o sea, eso es de entrenar, saber cómo trabajar con un equipo y saber a dónde vas. Eso es súper importante. O sea, si tú tienes súper claro a dónde quieres ir, la ruta va a cambiar un poco, pero tienes tu meta, ¿no? Entonces, desde allí empecé a estudiar a tope porque la escuela lo dejé un poco así. Vos dijiste, no me voy a dedicar, o sea, ¿en algún momento se te cruzó ser, o quizá lo fuiste, pero continuar con tu carrera de gimnasta? Sí, pensé que lo voy a hacer. Pero tengo una amiga mía que somos súper chicas y ella estaba súper buena en la escuela. O sea, se fue a Londres súper rápido, o sea, muy buena. Y me dijo, bueno, tú puedes Es hora ir que un... estudies. Sí, o sea, estúdiate.
¿sabes? O sea, súper importante. Y desde ahí cambié la chip, así como tal. Y empecé a trabajar con los startups y allí empecé a sentir la pasión, ¿sabes? Como lo mismo, dinámica, que vamos y, o sea, adelante, trabajamos, da igual, lunes a domingo, ¿no? Entonces así empecé con los startups y después con los fondos, como dijiste tú bien. Esa misma adrenalina, digamos, sí, de estar creando algo, construyendo algo o dando el máximo para crear algo, ¿no? Total. Y hay un concepto también que habla mucho de la obsesión, ¿no? De obsesionarte, y creo que bueno, que en los dos casos tuviste el mismo, esa obsesión por algo y que uno se apasiona, pero estás todo el día pensando y es como que no tenés pausa en lo que haces. Claro, y como que no hay opciones, ¿sabes? Claro. O sea, tienes la única opción que quieres lograr y es esto. Y vas por eso, ¿sabes? Y todo lo que puedes pensar es cómo logro, ¿sabes? Cómo puedo ir un poco más cerca de mi meta, ¿no? Del objetivo, totalmente. Sí. Y ahí, yendo a 2018 más precisamente, que mencionamos de FIDE, ¿te acordás un poco de tu paso por FIDE? Me comentaba recién fuera del aire que fue una especie de work and travel, que apareció la oportunidad. Eso, no sé, vos, Palito, también si conocés cómo fue el coso, porque me dijiste que no estabas en ese momento en FIDE, pero ¿cómo llegó FIDE a Finlandia? Es mi pregunta, digamos. Sí. Y cómo una finlandesa lo vio, aplicó y vino y se concretó, digamos, ¿no? Sí, pero Pablo también tiene un parte en la historia, De porque lo responsabilidad. empujaste un poco, ¿no? Viste mi perfil, no sé, Claro, lo puedes en contar. realidad en ese momento queríamos nutrirnos de practicantes. Bueno, como todas incubadoras, aceleradoras, necesitas gente. Sí. Entonces, y no tenés recursos. Entonces Exactamente. tenés que inventar la forma. Y teníamos prácticas profesionales con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Universidad Católica, me acuerdo que en el siglo XXI, y queríamos también buscar explorar practicantes de afuera. Entonces vimos que había un convenio con practicantes de Finlandia, súper formados. Hubo excepciones. Aquí. Eso se fueron a otro lado, Aquí pero uno de Eso estos. elegí en Colombia, Chile, no sé. Pero acá quedaba lo que quedaba. Y bueno, entonces empezamos con eso y la verdad es que era muy bueno para la organización, para los emprendedores también, porque recibían profesionales, la mayoría estaban también ya recibidos, estaban haciendo o estudios ya de posgrado y con muchísima disciplina. Era como también un choque cultural. totalmente. Por ejemplo, hay cosas que cuento que son pequeñas, pero te describen un poco de cómo era el choque cultural, que nosotros todos los lunes teníamos reuniones con el equipo y las reuniones eran, por ejemplo, no sé, a las 10 de la mañana los lunes y empezamos 10:15. Claro. Entonces me acuerdo que los practicantes decían, ¿pero por qué decimos las 10 y vamos a empezar 10:15? Sí. O sea, comenzamos contando, ¿cómo te fue el fin de semana? Es decir, ¿pero por qué hablamos Claro. del fin de semana si tenemos que trabajar? ¿Viste? Es como que esas cosas, pero le aportaban muchísimo valor. Entonces el último año teníamos también, no me acuerdo si eran 4 practicantes al año, ahí vi el perfil también de Mona y bueno, le elegimos, pero yo ya en ese momento estaba de salida, así que... Esto que comentás, Pablito, de el charlar de la vida personal en las llamadas, no me costó muy caro, pero me ha costado mucho entenderlo con las llamadas con bici sobre todo. Sí. A la hora de pedir fondos, o sea, incluso con gente de acá, ¿no? Pero en 2021, 2022 estamos buscando fondos así hasta Singapur, hablamos de una persona en Singapur, me acuerdo que nos tuvimos que conectar a las 4 de la mañana de acá, digamos, y tenía 15 minutos, y nos conectamos, yo le digo, hi, ¿cómo estás? Soy Francisco Fraeiro, me dice, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, la Claro. primer y única pregunta que me hizo, y yo me quedé como descolocado en el sentido... No me va a pero preguntar claro, cuándo. no querés ni que te cuente qué hacemos, ni nada, Claro. no, ¿cómo te puedo ayudar? Y me lo tomaba medio descortés yo, o como diciendo que sí, demasiado frío, por así decirlo. Sí. Y después me empezó a pasar con gente de acá de Argentina, y nos pasa mucho eso, ¿no? El decir, che, ¿cómo estuvo tu finde? ¿Qué hiciste? Y bueno, ahí no sé si está bien o está mal, digamos, pero es cierto que nosotros lo Y usás hacemos mucho. minutos, quizás ese minuto te ayuda, esos minutos te ayudan a construir la relación un poco más fuerte, pero culturalmente quizá usted está más acostumbrado o no sé, pero a focalizar mucho más en el trabajo y ese minuto cuenta y son mucho más... Yo creo que depende muchísimo de la persona también. O sea, antes de Argentina viví en México, entonces ahí ya tenía un poco de ahorita, La ahorita, bueno, ahorita, ¿sabes? Que O no- sea, que no llegaba sabía- nunca, el ahorita que no claro, llegaba la nunca. ahorita claro, nunca Sí, llegue la ahorita. Sí, o sea, puede ser cualquier cosa. Puede ser ahora, puede ser en 5 horas o lo que sea. Y nunca olvido cuando tuve un amigo
y me dijo, voy a estar ahí afuera ahora. Y yo corriendo, o sea, afuera rapidísimo. O sea, cogí mis cosas y fui. Y esperé como 25 minutos. Y yo como, ¿cómo que ahora? Y él como, sí, para él era ahora. Sí, sí, sí. Sí, el ahora es como un... entendí, o sea, te escuché o entendido o ya lo tengo en mi cabeza, Sí. pero no sé cuándo lo voy a ejecutar, Claro, digamos, es claro. como que chequeado, pero... Entonces Sí, sí. lo entendí un poco, o sea, empecé a tener porque estuve ahí un año, entonces cuando llegué a Argentina fue bastante divertido, porque recuerdo siempre cuando llegué y tuve la mesa y el compu y como, ahí estás tú. Y yo como, ok, vale, y qué es lo que voy a hacer, o sea, hay algunas cosas que puedo hacer, ¿no? Y yo soy muy con el tiempo así, o sea, quiero hacer lo máximo. O sea, si estoy aquí 8 horas, quiero hacer lo máximo, o sea, aprender lo máximo. Optimizar el tiempo lo mayor Todo, posible. ¿sabes? O sea, sacar todo posible. Y estaban como, no, pues leer algunos archivos ahí, chill. Y yo como que chill, ¿sabes? O sea, yo vengo aquí como estoy Sí, sí. listo, ¿sabes? Para aprender. Y empecé a hablar con los fundadores ahí para saber dónde, o sea, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo aportar. Y me daba cuenta justamente lo mismo punto que hemos hablado, que muchas veces pasó que los fundadores ni sabían a dónde quieren ir. Eso me gusta. ¿Trabajaste en startups, digamos? Porque normalmente las startups son bastante desorganizadas y las tareas están muy poco claras o definidas en el sentido de quién se hace cargo. Ahorita. Y claro, y tenés que, en un día tenés que ser community manager, el otro día tenés que estar cargando Excel de contabilidad y todo eso. De una personalidad más, por así decirlo, exigente en el sentido de querer dar todo, ¿cómo lidias con las startups? En el sentido de que ahora también te toca del otro lado. ¿Cómo los ves a las startups? ¿Cómo ves los emprendedores, digamos, en ese punto? Sí. En organización quizá o en formación de equipo. Sí, yo creo que es una pregunta súper buena, porque al final a mí me gusta cuando los fundadores son como súper decisos, o sea, saben exactamente a dónde quieren ir y buscando la forma después. O sea, hay casos que, por ejemplo, con las rondas las cosas están como muy flexibles, o sea, vamos a levantar un pre-series B ahora, hacemos una ronda pequeña y después hacemos otro, hablamos con algunos inversores, hay un sindicato, un líder, o lo que sea. Entonces hay situaciones donde entiendo que hay espacio para discutir y ver y tener la flexibilidad que todavía no sabemos, ¿sabes? O sea, todavía no sabemos exactamente a dónde vamos, pero después de esta discusión y tener la información, yo creo que es súper importante tener una dirección y poder medir cómo estás llegando, ¿sabes? O sea, hacer un poco de benchmarking. Me gusta justo lo que mencionas y es algo que se me había venido a la cabeza en el sentido de que vos estuviste en Demium, que era más una casi pre-seed, pre-equipo, pre-todo, es un Sí. casi venture builder, en el cual agarran emprendedores que casi ni tienen la idea y se la dan. Y en ese momento sí tenés que ser un poco más abstracto, más abarcativo, en el sentido de estar flexible o esto de, disparando para todos lados. Y después llega una vez que ya encontrás un product market fit o desarrollas algo, bueno, sí, ahora tenemos esta hipótesis, foco para validarla y bueno, si no funcionó, no funcionó, si funcionó, seguimos acelerando más todavía, Sí. ¿no? Era un poco eso en base a y ahora estás con un fondo que hace casi secondary, o sea, ya startups que deberían tener un poco más las cosas definidas, ¿no? Sí, pero lo que pasó con Demium, entró y estuve más en la parte de relaciones con los inversores. Entonces, el holding, tuvimos 12 ciudades distintas en Europa. Entonces, la infraestructura para tener 12 hubs distintos, tener todos los ops, todo para cuántas startups tuvimos, no recuerdo, 140 por lo menos y más. Tuvimos que levantar capital para el holding. Claro. Entonces, eso fue la forma de financiar la infraestructura. Porque, ¿qué pasa? Tarda por lo menos, aunque tienes un hit rate de 80%, te va a tardar por lo menos 4 años para llegar a Series EA. Exactamente. Y en lo mejor caso, tienes 10X, pero lo tienes que liquidar en secundario o lo que sea. Claro. Entonces,
esta estructura falta tanto liquidez, entonces tuvimos que levantar capital para el holding y después lo hicimos. Yo fui al lado del CEO y con otra chica ahí también, y después montemos un fondo al lado. Entonces así lo tienes más financiado con los management fees y cosas así. Entonces no estuve, o sea, estuve con los fundadores para saber qué es lo que la máquina está haciendo, o sea, dónde hay la magia, para contar estos casos de éxitos para los inversores que saben qué está pasando, pero en lo mismo tiempo estuve con los Levantando mejores capital, y con solamente unos de estos fundadores. Entonces no puedo tomar el crédito para estar con los fundadores allí, o sea, creando las empresas. Entiendo. Y hablando de Demium, que es una especie de company builder, venture builder, mencionábamos que es un modelo complicado y han salido, he visto algunos que, sobre todo las startups, quizás no les va tan bien. O sea, el venture builder quizás sobrevive y se mantiene, pero las startups no tienen tanto éxito y hay muchas hipótesis. Una puede ser que quizás es como construir un martillo y buscar clavos por todos lados, en vez de construir el clavo y encontrar, o sea, que sea honesta, por así decirlo, o no sé si la palabra es honesta, pero es como que sea puro el dolor del descubrimiento y esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué desafíos veías quizá en el modelo del Venture Builder, digamos? Yo, o sea, de acuerdo, 1000%. Lo que pasa es que la cadena es tan largo. O sea, tienes que empezar de captar talento. Es HR, ¿no? O sea, tienes que captar lo mejor talento en lo mismo tiempo. Es como montas un Tinder que tienes justamente los perfiles adecuados para montar un equipo. No en la semana que viene o en el mes que viene, pero ahora. Entonces tienes que ser súper bueno para captar talento. Y talento complementario, no solamente el parte técnico o marketing o business o finanzas, o sea, complementario. Y después tienes que saber cómo cuidar esta gente, ¿no? Con la idea. Tienes que saber un montón de ideas del mercado, o sea, qué es lo que el mercado de verdad necesita. Y después, desde allí, manejar las personas. Y sus relaciones, porque muchas veces los fundadores están como chocando todo el tiempo. Y choques de ego, fricción, totalmente. Sí. ¿Y cuál era o según recuerdo, la tesis de Demium era también que trabajaba con hubs, pero eran segundas ciudades, no eran ciudades capitales, era algo así, ¿no? ¿Y cuál es la tesis detrás de eso? Era como llegar primero al talento de segundas ciudades, una cosa así. Sí, o sea, tengo que recordar un poco, porque siento que ha sido otra vida, de verdad. Pero sí, es cierto que tuvimos oficinas en Bucarest, por ejemplo, Kiev. O sea, hubs donde el coste es más bajo, tienes más talento técnico y a lo mejor son más como mercados emergentes. Exactamente. Una especie de Córdoba aplicaría, me parece, en esa tesis. Una segunda ciudad con buen talento, buena educación. Y que es más económico, claro. Exactamente, y que es más económico montar una oficina o operaciones, digamos. Claro, y después tienes otro hub, por ejemplo, tuvimos un hub en Londres, entonces otro hub en, por ejemplo, Buenos Aires, lo que sea, donde hay más capital. Entonces tienes acceso directo al capital con la misma infraestructura. Y ¿no? en un Londres, Buenos Aires, ustedes se establecían más pensando en capital, pero para levantar ustedes. ¿O para las startups? Sí, para los dos. Claro. Sinceramente, para los dos. Está muy bien. Con la plata siempre viene bien, digamos. No Empecemos con la honestidad, seguimos con la honestidad. Totalmente. Y ahora, bueno, quizá, no sé si lo viste tanto globalmente a la parte esa de los Venture Builders, pero ¿cómo veías? Pero esto que mencionabas de las segundas ciudades creo que aplica también a todo LATAM, ¿no? Que es un mercado emergente, que en 2021, 2020, muchos fondos de Europa y de Estados Unidos empezaron a invertir acá porque justamente un ticket le salía mucho más barato que un ticket allá, quizá de una serie A o de una serie seed, y que quizás como era un emergente, digamos, había mucho techo para crecer, ¿no? ¿Eso lo analizaban desde allá? ¿Cuál es tu, por así decirlo, punto de vista quizá en una segunda ciudad de Europa con Latinoamérica? O sea, en términos de las valoraciones y calidad. Sí, más de eso quizás en la forma de los emprendedores, o sea, en la calidad de los emprendedores, en los proyectos que se ven,
si los proyectos que se veían en esas segundas ciudades son iguales que acá. Y bueno, y también el punto de vista de los inversores. Che, vale la pena, por más de que sea menos plata, invertir en una región que está en desarrollo, pero que justamente quizás tiene problemas de infraestructura y que necesita 10 años de desarrollo de infraestructura para que esta idea tenga sentido o no, ¿no? O sea, voy a decir una cosa que a lo mejor no es lo más popular, pero yo creo que si es una ciudad emergente, yo creo que ellos tienen que trabajar súper duro para tener la misma ambición que los fundadores que están en los Tier 1 ciudades. Porque si estás no sé, en Buenos Aires o en Silicon Valley o Río, Madrid, Londres, lo que sea, están muy expuestos para todo, ¿no? O sea, tienes los clientes, tienes los inversores, sales en la calle y ya tines algunos VCs y fondos así como tal, ¿no? Y hay mucha gente que están compitiendo todo el tiempo. O sea, vas como muy justo, ¿sabes? O sea, estás compitiendo todo el tiempo. Entonces, y lo ves. Pero a veces pasa que si estás en una ciudad que es un poco más emergente, yo creo que tienes que estar súper consciente que tienes que empujarte todo el tiempo, porque a lo mejor no estás mirando la competencia todo el tiempo, pero están ahí todo el tiempo. Entonces, yo creo que, y es para mí lo mismo también, yo estoy en Madrid y sé que tendría que estar en Nueva York. Y estoy súper consciente que la competencia siempre está ahí. Entonces, yo creo que para los fundadores ayuda mucho si puedes como expose. Sí, darles exposición. Sí, estar ahí, visibilidad. sentir Y en ese caso que decías vos, de que deberías estar en Nueva York, ¿cómo suplís el hecho de no estar? Porque te pregunto algo porque después quiero contar otra cosa, pero ¿cómo suplís eso de, bueno, no estoy en Nueva York y no estoy compitiendo quizá ahí al lado, pero ¿cómo lo suplís? Sí, o sea, en términos de talento, para mí estar en Nueva York, o sea, tengo la referencia al lado y veo que la gente está súper inteligentes, o sea, pensando así rapidísimo. Y ahora en Madrid lo bueno que puedo hacer es los inversores de Europa con quien trabajamos, estoy al lado. Y ellos están mirando mucho a Estados Unidos. Entonces sí estaré todo el tiempo en Nueva York. Conectados. No estuve tan cerca de nuestros inversores. Entonces sí que hay algunos puntos buenos que puedo hacer desde Madrid, pero es cierto que intento estar en Nueva York y en Londres lo máximo que puedo, ¿sabes? Está bueno, porque hay un investigador que es italiano, pero trabaja en la Universidad de Irlanda, que estudia las second tiers, digamos, las segundas ciudades. Mira. De hecho, va a venir en septiembre, así que lo podemos vamos a invitar. Esperemos que no sea el segundo, sino que haya más invitados internacionales, pero lo vamos a invitar. Es italiano y trabaja en una universidad en Irlanda, y de hecho hizo un libro que lo va a presentar aquí en Córdoba, y una de las ciudades que tocó es Córdoba. Se va a presentar digamos, una segunda ciudad de China, y hizo varios. Y tiene un estudio que está muy bueno que habla de las ciudades que son desierto del conocimiento, les dice. Son ciudades que por determinadas características no naciste en Silicon Valley, no tenés, o Israel, entonces habla de los desiertos del conocimiento y dice, bueno, ¿cómo salís de ahí? Y habla de eso, de decir, bueno, necesitas sí o sí una coordinación inicial de un gobierno, también impulsar incubadoras, aceleradoras que puedan potenciar, digamos, la calidad y el deal flow, pero habla de conectividad. Entonces dice, ¿cómo haces? Si sos un ecosistema que no está dentro de esos, tenés que conectarte lo más posible. Y busca dos casos, uno de Costa Rica y otro una ciudad de Irlanda, y recibieron casi la misma cantidad de inversión durante 20 años en salud, en health tech, digamos, y con el paso del tiempo esta ciudad de Irlanda prosperó y Costa Rica no. Y habla de justamente cuáles son esas diferencias. Y habla de eso, de que decías vos, decir, bueno, no estás donde deberías estar, tenés que estar conectado con donde está pasando lo que tiene que pasar. Digamos. Claro, y también si no estás ahí en Silicon Valley o lo que sea, que si estás en Madrid o en Córdoba, que estás con la gente que piensan igual, o sea, que tienen mucha una visión ambición, más global, o por lo menos pasa un poco eso, coincido en las segundas ciudades quizás, que tenés un mercado atractivo como para vivir de eso, pero al mismo tiempo no va a ser un único, o sea, no va a ser justamente regional o global.
Entonces te podés dormir en los laureles, decir, che, ya con esto tengo mi empresita con la que puedo vivir y estoy más que bien. Y hablando de esto de quizás mercados emergentes, que todavía hay tecnologías o infraestructura que lleva años desarrollarse, creo que en los tiempos del VC también son distintos, ¿no? O sea, quizá un fondo en Estados Unidos, en Europa, con 10 años alcanza, invertís los primeros 5, los segundos 5 desinvertís y recuperás y dividís. Para mí en Latinoamérica deben ser 15, 20, incluso en Monagis. El primer fondo creo que tiene 15 años, 16 años y todavía no lo han cerrado. Entonces, en ese sentido, lo has vivido y me estoy anticipando con una pregunta que creo que hacen más falta secondaries en la TAM. Pero bueno, los tiempos de VC, ¿cómo los ves? Sí, es difícil, ¿no? Porque antes para una compañía tecnológica para salir en la bolsa tardé 7 años y ahora es 17. Claro. A ¿No? 17 años. Sí, 12, 17, 15. ¿Y eso crees que ha sido por la burbuja de después de pandemia o por qué? Sí, o sea, si ves los números, por ejemplo, en los últimos 3 años de IPOs, si sumas todos los IPOs en los últimos 3 años, no estás llegando ni en la misma cantidad en un año en 2019. Claro. Fue, yo creo que 134 IPOs en 2019. Y si sumas estos IPOs que han pasado en los últimos 3 años, ni es lo Nos llegan a mismo. 139. Claro. Es como 120. Entonces, ¿qué pasó con muchas compañías tecnológicas después de los SPACs? Fue que los precios después de listar, los precios estaban bajando muchísimo. Y para los inversores privados, o sea, si inviertes en Revolut, por ejemplo, cuando todavía está privado, tienes un lockup de 6 meses después del IPO. Entonces, no puedes vender en los primeros 6 meses. Y que pasó con muchas compañías tecnológicas que los precios estaban bajando mucho, todavía estás en lockup, no puedes vender y estás bloqueado. Entonces, cuando el lockup se va, se expira, puedes vender, pero el precio es nada. Es nada. Entonces, y todavía como un fondo, tienes siempre, no puede ser decir siempre, pero tienes la obligación de preguntar de los LPs o tus inversores, o sea, vamos a distribuir el cash en el momento. Entonces, y ellos lo pueden decidir. Entonces, muchas compañías tecnológicas no quieren salir por eso, porque el mercado está todavía bastante volátil. Claro. Y este año, justamente al principio de 2024, pensemos que el IPOs van a regresar bien, ¿sabes? Y ahora con la volatilidad, con el mercado en Estados Unidos, y Trump y tal, se está costando aún más. Entonces, bueno, hemos visto algunos buenos IPOs, por ejemplo, CoreWeave, ya es como 3 veces del precio con que ha listado. Exactamente. Igual como Circle en cripto, pero todavía el mercado está así. Entonces, a tu punto, si te tarda 17 años en el caso exitoso para salir en la bolsa y tu fondo es 10 años y a lo mejor lo has invertido en el año 3 o lo que sea, tienes 7 años, es la mitad o menos. Entonces, es una cosa que está pasando muchísimo en Estados Unidos, Europa, en todo el mundo. ¿Y cómo se lidia con eso en el sentido de, o sea, se puede tomar una medida y decir, che, bueno, el fondo lo habíamos pensado para 10 años, pero no lo vamos a cerrar o no vamos a, cerrarlo, sino seguirlo hasta que tengamos los exits? O sea, la pregunta sería, ¿qué problema habría de no cerrar el fondo y decir, che, bueno, lo tengamos abierto hasta que tengamos algo una exit o un IPO que pague el fondo, por así decirlo? Sí, o sea, muchos fondos pueden extender más 1 año, más 2 años. O sea, con los LPs y está bien. Pero en estos casos, si tienes 15 o 17 años y tienes que levantar el fondo 3, y los inversores te van a preguntar, oye, ¿y qué tal el fondo 1? ¿Todavía está abierto? Claro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Exactamente, claro. Te va a comer un poco ahí. Entiendo. Una ONG se transforma. Bueno, y ahí va la pregunta. ¿Es negocio entonces? Bueno, yo creo que estoy quemando preguntas del foro, pero ¿cambian las matemáticas en el VC? ¿Cambia la forma de buscar o acercarse a los LPs en base a este panorama, digamos? Sí, o sea, yo creo que
algo en Venture Capital hay que cambiar. Bien. O sea, la duración toda ha sido lo mismo hace estos Claro. últimos años siempre, ¿no? Entonces, y el mundo con AI y tech es totalmente distinto. Entonces, el primero, hay que ser súper honesto con los inversores y decir que, oye, intentamos con 10 años, pero depende mucho de los ciclos del mercado. Y también de las compañías que elegimos, si lo podemos vender o no. Entonces, ese es un punto que tienes que ser súper honesto y los inversores tienen que entender que ese es un asset class ilíquido. O sea, no, muchas veces los inversores entran y piensan como, vamos a hacer 10 veces, 1000 veces y hago como un unicornio en 5 años. No, o sea, la probabilidad es mucho más bajo. Nunca había pensado, hasta ahora, digamos, y capaz que todo lo había pensado antes, pero que claro, que es una industria que tiene matemáticas de hace 40 años. Sí, o más 70, cabrón. Depende del mercado. En Estados Unidos hace más. Más. Claro, bueno. Y tenés, claro, una matemática y un concepto, porque uno ahora lo que está pensando es, bueno, ¿cómo te cambió esa frontera tecnológica? De que ahora una startup de tecnología no es más de frontera, hay que ver qué tecnología o deep tech o qué significa ser de frontera ahora para que te implique, dale, gracias, financiamiento de riesgo o venture capital y que vos estés arriesgando realmente o estés pensando en tecnologías que ya están probadas y no hay riesgo tecnológico, pensando al lado de la startup, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué estoy invirtiendo para ver si es riesgoso o no? Simplemente soy un VC que estoy buscando un negocio financiero porque esto no tiene mucho riesgo tecnológico, si esto lo puedo replicar rápido, multiplico por X. Sí. Pero nunca había pensado que el modelo y la ecuación tiene una cierta cantidad de años que hoy, digamos, no resiste por todo, digamos, por el cambio de condiciones en general. Y también, o sea, la misma cantidad de años en pre-seed y en crecimiento. Claro. O sea, son compañías tan distintos. O sea, los exit windows son tan distintos. O sea, y también a tu punto de hardware. Porque el fondo tiene lo mismo duración con un growth capital y con un hardware, ¿sabes? O Totalmente. ¿sabes? Sí, si sos software o si sos hardware o incluso deep tech, como decía Pablo. O sea, si vos te metes en deep tech, los 10 años, olvídate, van a ser más, mucho Claro. más, porque estás descubriendo una tecnología. En cambio, si te metes en e-commerce, capaz que en 3 años ya tenés una empresa funcionando con mercado, digamos. Coincido. Y ahí, dos temas. El paso por Taizu, hablando de quizás mercados más inestables y cosas así. Sí. Taizu es un fondo de inversión de Singapur que está enfocado en Web3. Por lo que vi, entraste a trabajar más o menos 2022, 2023. Ya ahí quizá había pasado un poco el boom de lo que era Web3, que fue principalmente 2020, 2021. ¿Qué panorama había, ¿no? O qué clima había? Sí. Y cuáles eran los planteos, por así decirlo. Sí, o sea, una historia curiosa, porque antes que entré a Taizu, 3-4 años estuve yendo a las conferencias de cripto con mis amigos. O sea, empecé a invertir en cripto algunos años antes y estuve siempre como muy al tanto. O sea, qué es lo que está pasando, los tokens, los fundadores, todo. E incluso en mis vacaciones muchas veces fui a Money 2020 o lo que sea, o sea, conferencias. Hace muchos años no tenés vacaciones, digamos, de gimnasia. Sí. 0 vacaciones, tío. Entonces, y eso es lo que pasó durante los años buenos, ¿no? Y, o sea, cosas bastante técnicas como Eat San Francisco, cosas así como hackathons y tal, me encantó. Y cuando entró a Taizu, el momento no estaba tan buena, ¿no? Claro. O sea, estaba mucho más ¿Sabe? Pasó el flojito. hype, sí. Sí, o sea, antes que sume a este equipo, me dije, ¿por qué estoy tan alrededor todo el tiempo a cripto, pero no estoy haciendo el cambio y por qué no estoy dedicando más tiempo? O sea, ¿por qué no te digo todo mi tiempo en cripto? Y lo hice. Y empecé a hablar con los fundadores y ver cómo está la ecosistema y tal. Y la verdad, todavía falta muchísimo. Claro. O sea, lamentablemente, o sea... Bueno, esas sí. son las inversiones que decíamos, bueno, que en todo un momento muy bueno, pero capaz que todavía le falta mucha infraestructura a lo que es cripto para empezar a ver startups sobre eso en un par de años. Y hablando de los estadios de startups,
¿qué diferencias o qué desafíos ves en base al estadio de cada startup? Desde formar equipo, quizá como Endemium, a una serie seed, a una serie E, D, en el cual tienen que hacer un secondary porque el IPO está muy lejos. ¿Qué desafíos o qué diferencias notas? ¿O en qué debería enfocarse un emprendedor en cada uno de esos estadios? Y una cosa antes, quizás que cuentes rápidamente qué es un secondary para que... Bien. Sí, No sé Gracias, Pablito. No, digo, quizás está bueno para... sí. Ok, entonces los secundarios no han estado tan presentes como ahora, ¿verdad? O sea, hace tiempo que estaba más como un poco tabú, ¿sabes? Exactamente, era hasta malo. Claro, Sí, era o un- sea, Sí, sí, sí. haces secundario como un fundador, de verdad, no crees en como la alguien que hace compañía. Totalmente. una preautopsia, digamos, una To- cosa como... Totalmente, Total, o totalmente. sea, estás como diciendo que todo mal, ¿no? Y lo mismo con los inversores. Pero ahora todo el mundo sabe la realidad, que la gente tiene que salir por cualquier caso. Puede ser por tu portfolio, que ya estás en año 15 y tienes que vender, o a lo mejor eres el fundador y necesitas una casa, o necesitas que tu hijo va a universidad, lo que sea. O sea, casos muy prácticos. Entonces la gente ya saben un poco más la realidad. Entonces, ¿qué es secundario? Secundario es cuando uno de los accionistas, puede ser fundador, empleado, inversor temprano, un angel o fondo, están vendiendo sus acciones. Ujú. Y estas acciones son muchas veces common shares. Entonces, es una transacción secundaria que solamente no viene más capital primario, o sea, capital nuevo a la empresa. Lo único que pasa es cambia los Exactamente. accionistas un Es poco. como que justamente alguien que esté en el cap table haga un cash out, que sería, che, yo necesito la plata por X motivo, quizás sacaste o sea, un X, por así decirlo, algún retorno, quizá casi hasta salís con el mismo que pusiste, pero sería eso, fuera de una ronda común, hacer un cash out para una persona. Justo. Y para sumar en esto, muchas veces pasa ahora que los secundarios vienen en lo mismo tiempo que con los primarios. Entonces marcan lo mismo precio o un poco de descuento y por ejemplo, si es un primario de 10 millones y hay inversores que quieren entrar con 12, el primario es 10 y 2 millones es secundario. Bien. Y así lo Claro. hacen En la misma bien, transacción, ¿sabes? digamos. Justo. Y eso es lo que está pasando mucho con las compañías grandes también. Y ahí volviendo un poco a Eso, la no nos pregunta, escapemos de tu pregunta, pero no, bueno. no hay problema, Sí, pero me gusta perdona. todo lo que es secundaria, así que vamos a volver. Quizá qué diferencias veías en cada estadio y cuándo recomendás quizá un secondary, si no apurarse, por así decirlo, tal vez. Sí, yo creo que Series A es lo antes posible, yo creo. O sea, Claro. Series A es bastante temprano, porque todavía la valoración a lo mejor, o sea, el revenue, ingresos son como alrededor de 5 a 10 millones, puede ser. Entonces todavía está bastante temprano. Y queda todavía mucho. Entonces, Series A diría que es el momento, o sea, Y, para empezar a pensar. bien. Y volviendo quizá a Pre-Seed, Seed, Serie A, Serie D, ¿qué desafíos ves o qué diferencias ves en cada startup o en cada momento de la startup? Bueno, depende mucho del caso, pero sí, o sea, cada uno tiene el suyo, ¿no? O sea, el primero es el producto y el equipo, que lo tiene súper bien y todos alienados con la visión y que puedes crecer, ¿no? Y puedes ingresar. Eso es el primero. Y después escalar en etapa de crecimiento en una manera eficiente, inteligente y que es sostenible. Porque muchas veces pasa que sí puedes escalar, pero sí es como un crecimiento que no tiene mucha como sostenibilidad, te va a costar mucho dinero, Claro. ¿sabes? Ujú. Entonces, ese es el segundo, del crecimiento, escalar en una manera inteligente, saludable. Ujú. Y el parte de más adelante, yo creo que es mucho de crear una empresa de verdad que es estable y que puedes empezar a mejorar los margins, estás
rentable, eres una compañía sano y puedes crecer en términos que no solamente con los números, pero todavía con la marca, que tienes más como amplitud para la empresa. Esto es que tienes más como footprints, no Me sé gusta. cómo se llama. Ahí tengo una pregunta que sería, ¿en qué momento una startup se convierte en una empresa? Puede estar toda la definición técnica, todas las historias que Chris seguramente las sabría, yo no la tengo. Va obviamente por un modelo de mercado. ¿Qué programa se perdió, Cris? Se Me perdió un estaría modelo. preguntando Sí, sí, muchas sí, cosas, no, digo. pobre. Gracias, salvo Mona. Sin Pablo, duda ¿no quieres? que tenés Yo un puedo modelo. empezar a hacer algunas preguntas Sí, sí, incómodas. sí, por favor. Para eso te trajimos, Pablito, para que le interrogues a Mona. Pero ¿cómo dirías, o sea, qué sería el punto de quiebre? Che, esta startup ya es una empresa. Sí. Es una pregunta complicada, ¿no? Pablito, si querés dar tu opinión también, esto es, y si quieren la completo, es ¿Uber es considerado una empresa o una startup Claro, todavía? Pero, bueno, eso pensaba. Lo primero, se me ocurrieron dos cosas. Lo primero era una que escuché una vez que era una definición muy como tradicional, que era que si el emprendedor podía empezar a delegar ciertas cosas e irse de vacaciones, por ejemplo, Ujú. tranquilo, y tenía ciertas cosas cubiertas, era lo más parecido a una empresa, digamos, que podía funcionar sin él, digamos. Me gusta. Pero me parece que es muy como tradicional en el sentido que se podría aplicar a cualquier tipo de negocio, no solamente un negocio con tecnología detrás. Entonces, como que después pienso, bueno, pero la startup tiene que ver una cuestión cultural. ¿Mercado Libre es startup? Buena Y pregunta. ahí empecé, no, pero tiene 20 años. Sí, es una cuestión de años. Pero, ¿qué Instagram es una startup? Empezás a pensar que es una cuestión cultural de cómo Sí. llevan adelante, de su ambición por crecer. Entonces ahí es como que es difícil, me parece. Es difícil definir una startup. Me Totalmente. parece que es difícil después de definir, bueno, ya no es startup, Claro. pasa a ser Pero bueno, hay definiciones que tienen que ver con años, Ujú. con equipos, facturaciones, con- con totalmente. tecnología, y va cambiando de acuerdo también a los ecosistemas, porque quizá una startup acá no es lo mismo, conocemos startups que tienen muchos años aquí, quizá que en otros lugares ya no son startups, pero me parece que tiene que ver con algo cultural, ¿o no? Con Sí, ADN. Totalmente. O sea, un parte de innovación, ¿no? Que está muy creativo, todavía muy flexible, que se puede hacer como más cosas allá, Ujú. pero también un poco el estructura, ¿no? O Mm. sea, si es una empresa que ya está un poco más estructurado, que ya tiene un base, ya tiene como la forma de trabajar y ahí puedes sumar más cosas, o si es todavía un caos total Totalmente, y totalmente. todo el mundo está inventando lo que sea, ¿no? Ujú. Entonces, Entiendo, sí. entiendo. Y yendo a, bueno, nos quedan 5 minutos, así que un poco me gusta quizá charlar un poco más sobre Secondary. En Latinoamérica lo están viendo porque yo creo que acá todavía sigue siendo un poco tabú. En el sentido que si ves un inversor que se está yendo, es como un mal presagio, o sea, una mala señal, por así decirlo, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué buenas prácticas o cómo se evangeliza la Secondary, digamos? Sí, y es una muy buena pregunta, porque también en algunos casos en Europa también es. Ujú. Porque, por ejemplo, si eres un fundador de una compañía Series A y quieres vender, pero es tan nicho, ¿no? Estás en fintech, en payments, no sé, en Suiza o lo que sea, y es súper nicho. ¿Quién es el comprador para esto? Y para saber el comprador tienes que hablar con 300 personas a lo mejor. Y el fundador no puede ir al mercado a hablar con 300 personas para saber quién lo va a comprar. Entonces, en este caso todavía te estás signando, o sea, ¿cómo se llama? Like signaling Ujú. bad Sí. for the company en caso si lo haces como así en todo el mercado, ¿sabes? Da Ujú. igual si eres en Estados Unidos o en Europa o aquí en LATAM. Todavía no es un buen señal, Entiendo. ¿sabes? Entiendo. Entonces, Es Pero como- como ¿cómo? empezar a vos a salir a vender por algún Sí, sí, motivo. si vos no, y si empezar vos no apostás en tu startup Claro. o si vos no estás comprometido en tu startup, porque yo... y bueno, y quizás ahí, estoy imaginándome, ustedes siendo su tarea como el fondo, quizás les toca salir a vender la startup en el sentido de decir, che, esta persona se está yendo por X motivo, sí, pero le mostrás como el modelo o la posibilidad de tener un exit, o sea, de que, che, no estás comprando un muerto, estás comprando una posibilidad. claro. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes no se quedan con el muerto, por así decirlo, no?
Sí, y ahí hay dos puntos súper importantes. El primero, no va a ser tabú, yo creo, si hablas con las personas quién son compradores. O sea, si estás aquí en Latam, puede ser que estoy equivocada, ¿eh? Pero si estás aquí y hablas con los fondos de secundarios, o sea, algunos fondos que están comprando solo secundario, te van a entender perfectamente. No te van a preguntar nada, ¿sabes? O sea, porque lo vas a vender, explicas y ya está. Claro. Entonces, si puedes hablar con las personas adecuadas, ya quitas mucho del tabú. Y la segunda punto, lo olvidé. ¿Cuál fue tu? El segundo punto era cómo te aseguras de no estar comprando el muerto vos y Sí. cómo te encargas de que haya un exit de eso, ¿no? Sí, porque al final también es mucho de la información que la compañía está presentando al inversor. Entonces, depende de lo que estás diciendo. Si estás hablando solamente tus problemas personales al inversor, seguramente va a pensar que la compañía no está yendo Claro. bien, ¿no? Pero si estás mostrando, o sea, hemos cerrado esto, vamos a cerrar esto, el año que viene vamos a hacer esto, vamos a ser rentables en el año que viene, lo que sea. Si muestras el futuro, o sea, lo vendes como un primario, es casi Y ahí primario. se me acaba de ocurrir esta pregunta. O sea, he visto muchas startups que de acá de Córdoba que se están yendo más para el lado del private equity, en el sentido de, como decís vos, che, es un comprador que está viendo una utilidad en lo que está comprando y lo adquiere y lo hace crecer en base a su estructura, digamos. ¿Crees que quizá el VC y el private equity se van a terminar encontrando un poco más todavía? ¿Va a haber un traspaso? ¿Sus clientes o sus inversores son mucho de private equity o family office? ¿Qué relaciones ves ahí, por así decirlo? Sí, eso está cambiando mucho. Los VCs, los grandes, están haciendo un poco más el modelo de PE. O sea, tienen portfolios que son más concentrados, compran más equity en cada empresa para que tienen más posición y tienen más poder y van a tener más voz en el exit también. Entonces ya es un parte, no es solamente minoritario. O sea, puede ser que están asumiendo menos riesgo, o sea, se están volviendo más adversos al riesgo. Los VC. O sea, como dices, bueno, ahora, porque si uno tuviese que pensar en riesgo, quizá un private equity tiene menos riesgo que un VC. Y eso se están comportando más como... Es difícil porque por un lado estás apostando más en menos compañías, entonces si algo va mal no tienes la diversificación, pero tienes más control y estás más al tanto. Entonces, y también cuando se estás haciendo las inversiones tienes que pensar súper bien, que no es un pray and spray, pero tienes que pensar, queremos comprar un 40% de esta compañía de verdad. ¿Sabes? A lo mejor es un proceso un poco más sobre largo. todo que quizás te tenés que meter en el management también de la empresa, en el sentido de, che, si ahora soy mayoritario, bueno, tengo que hacerme cargo de una startup de fintech en Suiza, de la cual no es mi negocio, o sea, mi negocio es invertir. Entonces, Claro. quizás tenés que salir a carrear una startup, que también es un trabajo, digamos, ¿no? O sea, más responsabilidad, más equity. Total. Sí, Perdón. no, que iba a cambiar de tema, así que te iba a preguntar otra cosa. Nada que ver. Una última cosa sobre el tema es, tampoco no es todos, o sea, son algunas casas que lo hacen así y han ido más al parte de control, pero tampoco no todo el mundo de VC está cambiando, entonces Me gusta. un disclaimer. No, yo iba a preguntar de que vos, digamos, tenés operaciones en España y en Londres y estás conectado con Estados Unidos y también tenés un paso por Asia. Cuando ves Latinoamérica, este tipo de conversaciones, ¿qué tan cerca estamos? ¿Qué tan atrás estamos? ¿Este tipo de conversaciones se está dando en Latinoamérica o todavía nos falta un camino por recorrer? Es un desafío. Yo creo que es algo que tengo que hacer más yo, estar más presente aquí en Latam para saber más y poder responder mejor. Pero me parece que todavía es muy de primario y es muy de VC temprano. Claro. Pero Bien. sí. Y ahí coincido. Y nos quedan 5 minutos. Sí, no Mejor nos dicho, ya olvidemos ya nos pasamos 5 minutos, tenemos el cóctel. Eso, así que, no nos olvidemos de vender el foro. exactamente. Ahora, de hecho, estamos medio contra reloj porque nos vamos a un cóctel inicial, por así decirlo, bajo el foro. Así que nos vamos corriendo. Y mañana va a ser el evento principal, digamos, de 1:30 a 6.
todavía se puede inscribir la gente, creo, va a haber bastantes charlas. Mona, vos sos speaker, ¿querés comentarnos de qué vas a hablar mañana brevemente sin spoilear nada? Sí, a las 5 hablamos sobre el VC, el ecosistema y en parte de financiación también. Excelente. Y después el viernes a la mañana es el Startup Competition, donde 10 startups van a pitchar frente a un jurado y bueno, quedar seleccionadas para recibir distintos premios. Creo que ahí Incubadoras LAT estaba como entre las selectoras o jurados. ¿Tenés información privilegiada? Yo tengo información. Bueno, hoy en día los medios somos el quinto poder, no sé Eso, cómo es. eso, Exactamente. Claro, mirá. Che, así que bueno, mañana... Mañana el VC Summit, entonces en quinto centenario, Ujú. y entiendo que están las inscripciones abiertas, me dijeron que Exactamente. había muchísimos inscriptos, así que una bomba. La 7ª edición, organizada por la agencia Córdoba Innovar y Emprender, Ujú. así que agradecemos también a la agencia también que le invitaron a Mona, y lo hacen en conjunto con ARCAP, más allá de Ujú. todos los aliados estratégicos que tiene este evento que se está posicionando como uno de los más importantes en Latinoamérica, diría. Totalmente. Pone en el mapa a Córdoba muy bien posicionada, así que gran evento. Y ahora sí, últimas 2 preguntas rapidísimas, Mona, tenés 30 segundos para cada uno. La primera es, ¿en qué industria te gustaría emprender? O si emprendiste en alguna industria, ¿qué industria te gusta? Sí, wow. ¿Y por qué? Me encanta la moda. ¿Moda? Muy bien. Sí, y es Las startups de moda son complicadas. súper complicadas, muy Sí. complicadas. Pero así me encanta, me divierte muchísimo. O sea, parte creativo, me encanta. Me gusta. Yo creo que va a venir mucho de moda o esto valor agregado en el sentido de que casi todo lo que sea tecnológico con inteligencia artificial va a ser un commodity. Sí. Va a pesar bastante lo que es la moda, el arte y esas cosas. Y después la última sería, ¿qué crees que tiene que cambiar o qué crees que lo que va a cambiar en el modelo de los Venture Capital en los próximos años? Podés decir el plazo de los 10 años del fondo, pero ya lo mencionamos, no vale. Sí. Otra ayuda, puede ser algo aspiracional, que dije, me gustaría o estaría bueno que cambie esto, más allá que pueda pasar o no, digamos. Ujú. ¿Qué te gustaría que cambie? Sí, yo creo que, o sea, la forma de estructurar el capital va a cambiar, por lo menos por un tiempo. O sea, muchas veces los inversores antes invierten solamente a los fondos, pero ahora vienen los SPVs al lado y puedes invertir directo a las compañías. Entonces, si el manager o el fondo está invirtiendo en la compañía, hacen un SPV y los inversores invierten directo. Entonces, el retail tiene más acceso a estas compañías directo que antes no estaba. Pero a dónde tiene que ir, yo creo que estar más activo en alguna manera, ¿sabes? O sea, capital inteligente. No sé exactamente cómo definirlo bien, pero así activo, inteligente y eficiente. No solamente meter demasiado capital y esperar que todo va bien. O sea, como salir del negocio financiero, básicamente. Decir, bueno, compro esto en 2 por 10x, sino que pensar con otro modelo, digamos. Más de agregado de valor. Pero al final es un producto financiero. Creo Sí, que es esa es la pregunta que hemos hecho varias veces acá, es ¿cuál es el valor agregado de un fondo? Más allá de la plata, en el sentido de no puede ser solamente el plata, y bueno, después viene la respuesta de los contactos, la exposición, todas esas cosas, pero creo que es una buena pregunta mejor dicho, una buena observación de que cuál va a ser el valor agregado de los fondos en el futuro, cómo pueden agregar más valor más que solo plata. Muchos de ellos están yendo un poco más al M&A, al banking, Claro. extendiendo un poco, o sea, cómo podemos hacer un poco de buy and build. Porque, por ejemplo, esto es lo que los PIs están haciendo muchísimo. Compran compañías tradicionales y hacen un poco más digital, hacen buy and build y crecen la plataforma. Y yo creo que es lo mismo que los VCs mismos están haciendo, que quieren meter un poco más banking para que puedan ayudar en el exit y tener más control. Me gusta. En el Ahora sí, camino. vamos al cóctel, que ya les estoy Vamos, robando sí. demasiado. Muchísimas gracias a todos. Bueno, mañana asistan al foro, el viernes también, inscripciones abiertas en la página de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Seguramente desde el Instagram estemos cubriendo algunas cosas del foro, pero mejor que asistan y lo vean en primera persona. Perfecto. Mona, Pablito, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, Fran. Chao. Every day,